Hoy en Entre Líneas, en el abridor, el imponente Félix Bautista. En la historia, la increíble racha de Jack Chesbro y el oportunismo de César Tovar. En el versus, catchers de culto, Buster Posey ante Joe Mauer. Y en el cerrador, todos los datos y pronósticos para buscar una jugada segura. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Líneas. Los próximos 50 para llegar a 100. Un verdadero placer generar contenido e información cada día a través del enfoque de nuestras distintas secciones. Hoy con esa noticia del no-hit no-run de Michael Lorenzen, el cuarto de la temporada, vamos a dedicar un tema uno de estos días a los 4 no-hitters que se han dado para evaluarlos cada uno y ver cuál ha sido el más dominante, el más impactante, más adelante en Entre Líneas. Hoy en el abridor queremos hablar del imponente Félix Bautista. Imponente por su presencia en el montículo, imponente por sus números de dominio. Le dicen The Mountain, la montaña, porque el dominicano de Santo Domingo, de 28 años, mide exactamente 2 metros 3 y pesa 130 kilogramos. Presencia intimidante en el montículo. Un poco la historia de Bautista de los Orioles de Baltimore. Firmado originalmente por los Marlins de Miami. Nunca salió de la Liga Dominicana de Verano. Mientras estuvo con los Marlins, que lo dejaron libre en 2015. Ese año no lanza en ninguna parte Bautista. Lo firman los Orioles en 2016 y ese año lo asignan de nuevo a la Liga de Verano Dominicana. 4 años en la Liga de Verano Dominicana. Ya con 21 años. Por lo general, ahí están muchachos de 17 años, 18. Y ya de 19, 20 están en alguna liga en los Estados Unidos de ligas menores, clase A, AA. Bueno, Bautista a los 21 estaba reiniciando su carrera con Baltimore. Y repito, parecía que no iba a ninguna parte. Sin embargo, en lo que llaman late development, desarrollo tardío, llega a las grandes ligas en 2022, ya con 27 años. Y desde entonces ha sido de los brazos más poderosos en las grandes ligas. Solo 2 lanzadores tienen un promedio superior en la recta de 4 costuras. Son ellos Joan Durán, el también dominicano de los Mellizos de Minnesota, 101.8. Jordan Hicks, que ahora está con Toronto, 100.8. Y Félix Bautista, 99.4. Puro poder. Y ha venido mejorando el control, que ha sido el aspecto que probablemente retrasó su desarrollo. Un año inclusive probaron con él como abridor los Orioles. No le fue mal, pero lo devolvieron a este rol de relevista en el que ha brillado este año. El pasado jueves hubo un turno épico. Un turno de esos tremendos. De esos que queda en el recuerdo y que terminó no siendo favorable para Bautista. Un turno de 9 picheos contra Kyle Tucker. Baltimore llegó a ese 9º inning ganando 6 carreras por 3. Enfrentó a Tucker con las bases llenas, un poco de descontrol. Allí ven la secuencia. Los primeros 2 strikes, luego 2 y 2, luego 4 fouls consecutivos hasta que esta recta de 100 millas la tropezó Tucker y la desapareció con las bases llenas para voltear el juego de pelota. Ha botado 6 salvados, Bautista, que es una cifra alta. Tiene 30 salvados en 36 oportunidades. Un relevista debe salvar de cada 10, 9. Y cuando salve 40, tenga 4 blown save. Ese es el parámetro. Más blown saves ya comienza a ser preocupante. Pero los números generales de Bautista son tan impactantes, tan impresionantes, que
se puede hablar de una labor realmente excepcional. Y lo miramos en números y en estadísticas. Por cierto, antes del tablazo de Tucker, la efectividad era de 0.85. Luego del jonrón de Tucker, 1.52, que sigue siendo excelente, pero vaya, ya no es por debajo de 1. Tiene un récord de 6 ganados, 2 perdidos. Muchas veces lo ha utilizado el manager en situación de juego empatado y él se ha llevado la victoria. 49 juegos lanzados, 30 salvados en 36 oportunidades, 53 un tercio, de solo 27 hits. Los averajes o el averaje de los rivales es de 146 nada más, aunque ha conseguido 22 boletos. Se le han envasado casi tantos a través de boletos como por hits. No obstante, el whip sigue siendo muy bueno, 0.92. Ha permitido 13 carreras, 9 limpias, 104 ponches, que es de los aspectos más impactantes de su actuación, en 53 entradas un tercio. A ver, fue el relevista del mes en la Liga Americana en abril, en junio y en julio. En julio, 3-0, 8 salvados, 14 innings, 3 hits, 25 ponches, 0.70 el averaje de los rivales. Un julio absolutamente dominante. El único pecado en julio fue el jonrón de Elías Díaz. Sí, tuvo un blown safe en el Juego de las Estrellas que le costó el juego a la Liga Americana, y Elías Díaz, el venezolano, le dio el jonrón para voltear el juego en el octavo inning y llevar a su equipo a la Liga Nacional a la victoria. Así que en julio estuvo en temporada regular con Baltimore absolutamente intratable, pero tuvo ese detalle en el Juego de las Estrellas. Antes de Tucker, antes de este turno épico, iba camino a convertirse en el primer relevista en la historia de la MLB con 40 salvados, 100 ponches o más y efectividad por debajo de 1. Para bajar de 1.52 que tiene ahora no va a ser fácil, va a necesitar muchos ceros de aquí en adelante porque los relevistas tienen esa situación, la efectividad es frágil. En general es así, pero para los relevistas cuesta más que la bajen porque tienen que lanzar muchos juegos de ceros, de un inning en blanco. Y un solo inning malo, ya lo vieron ustedes, hace que salte la efectividad de 0.85 que la tenía con las 4 carreras producto del Grand Slam de Tucker a 1.52, casi el doble. Su recta, ya les decía, promedio de 99.4 millas, 39.4% de swings fallidos, es el más alto porcentaje en las grandes ligas. Ha sido el pitcher que más ha hecho abanicar a los rivales. Ha recibido 4 jonrones, incluyendo el de Tucker, sin incluir el de Elías Díaz. Y los 4 fueron conectados en aquellos juegos en los que no pudo concretar El Salvador, 4 de los 6 blown save que tiene en el año. Su promedio de ponches por innings lanzados es de 17.55, el más alto en todas las grandes ligas. Ha ponchado al 49.8% de los bateadores que ha enfrentado. Es decir, la mayor cantidad de outs en proporción han sido a través del recurso del ponche. En sus 49 salidas, solo en una no sumó al menos un abanicado. Con gente en base, y se le envasa gente por los boletos, 0.97 el averaje de los rivales. Y antes del Grand Slam de Tucker, en las 25 salidas previas, 28, 2 tercios de una carrera concedida. Y en los últimos 17 innings no había concedido ninguna. Y desde la perspectiva del WAR, que siempre tocamos algún elemento sabermétrico, 2.5 es el WAR de Félix Bautista, en 53 innings un tercio. Para ponerlo en contexto, hay abridores que tienen un WAR inferior, como Blake Snell, como Marcus Stroman, como Dylan Cease, como Sandy Alcántara, como Luis Castillo, como Aaron Nola, e incluso como pitcher Shohei Ohtani. Y todos ellos tienen más de 125 innings. Imponente, 6 blown save, pero en términos generales es imponente Félix Bautista. Les presentamos la trivia en el programa de hoy. Después de Fernando Valenzuela, cuyo WAR en su carrera fue de 41-42, ¿quién es el segundo pelotero mexicano con mejor WAR? Este elemento estadístico sabermétrico.
¿Será Vini Castilla? ¿Será Ismael Valdés? ¿Será Giovanni Gallardo? ¿O será Teodoro Teddy Higuera? 3 lanzadores y un tercera base como Castilla. A ver, ¿quién tuvo el segundo mejor WAR entre los mexicanos detrás del Toro, Fernando Valenzuela? La respuesta en breve. De vuelta con todos ustedes para ingresar a nuestra sala de prensa y el recorrido por las noticias más relevantes en el mundo de las Grandes Ligas. Comenzamos con los Orioles de Baltimore. Su manager Brandon Hyde indicó que Cedric Mullins podría regresar para el primer partido de la serie ante los Marineros de Seattle. Hyde agregó que Mullins jugará al menos un encuentro más de rehabilitación de ligas menores. El jardinero está fuera desde julio, mediados de julio, producto de una lesión en la ingle. Es un pelotero muy importante para Baltimore, puede correr, puede batear y es un muy buen jardinero central. Respecto a los Dodgers de Los Ángeles, cada vez hay más certezas respecto al regreso de Walker Buehler este año. El derecho enfrentó ayer bateadores en un juego simulado y es la primera vez que lo hace desde que se sometió a su segunda cirugía Tommy John en su carrera. Al ya tener la experiencia de haber pasado por una rehabilitación de Tommy John en una ocasión, la segunda, por más que al momento, de recibir la noticia el lanzador debe ser duro, pero cuando ya la desarrolla, ya tiene la experiencia previa y probablemente conoce mejor su cuerpo para intentar un regreso en ese rango que se habla de la Tommy John de 12 a 18 meses para retornar. Buehler estaría retornando en el rango corto de 12 meses. El derecho de 29 años debe todavía hacer un proceso de rehabilitación en ligas menores, varios partidos, pero se habla de septiembre, principios de septiembre, para regresar a la rotación de los Dodgers, lo cual evidentemente sería muy importante para este equipo, no tanto en la temporada regular, sino mirando ya hacia la postemporada. De los Mets de Nueva York, el manager Buck Showalter dijo a los periodistas que existe la posibilidad de que Edwin Díaz regrese esta temporada. Ha estado trabajando duramente para ello el puertorriqueño. Allí comenzaron los problemas de los Mets cuando se lesionó en el Clásico Mundial, ni siquiera lanzando, sino celebrando, algo muy desafortunado para Díaz, que ha puesto el empeño en regresar este año. Hay un debate interno en los Mets. ¿Vale la pena en una campaña perdida? Pareciera que sí, y esta es una opinión personal, porque si lanza este año 3-4 juegos al final, ya se quitaría el obstáculo mental de llegar al Spring Training a probarse a sí mismo. Ya lanzó y al Spring Training llegaría con más normalidad a simplemente ponerse en forma de cara a la temporada 2024. Así que es probable que veamos a Edwin Díaz este año lanzando con los Mets. De los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi lanzó una breve sesión de bullpen antes del compromiso de ayer. 15 a 20 lanzamientos. Eovaldi fue colocado en la lista de lesionados el pasado 30 de julio debido a una distensión en el antebrazo. Se pensaba que era corto, pero se ha demorado más de la cuenta. Por eso Texas adquirió a Max Scherzer y a Jordan Montgomery. Al menos un par de semanas más fuera de Eovaldi es el pronóstico que hay por los momentos. Y con respecto a los D-backs de Arizona, caramba, ayer no perdió Merrill Kelly contra el equipo de los Dodgers. Tampoco ganó, así que sigue teniendo 0-10. Pero aquí vamos con Gabriel Moreno, en este caso también de los D-backs. Este jueves va a comenzar una asignación de rehabilitación en ligas menores. El catcher venezolano, que está programado para jugar 5 entradas en la Liga de Novatos de Arizona. El receptor de 23 años ha estado fuera desde finales de julio debido a una inflamación en el hombro izquierdo. Regresa a tiempo para retomar su actuación y terminar de construir una campaña defensiva que lo puede poner en el radar del Guante de Oro o al menos como finalista para ese premio entre los receptores de la Liga Nacional. Hoy en la historia, 1904. Tal día como hoy, un 10 de agosto de ese año, el lanzador de los New York Highlanders, Jack Chesbro, termina una racha de 30 juegos completos consecutivos en una derrota 5-1 ante los Medias Blancas de Chicago en Southside Park en Chicago. 1944.
Tal día como hoy, Red Barrett de los Bravos de Boston lanza solo 58 picheos para blanquear 2-0 a los Rojos de Cincinnati en un juego de 9 innings. 1969, un día como hoy, 10 de agosto de ese año, César Tovar de los Mellizos de Minnesota rompe su segundo no-hit no-run en una misma temporada y contra el mismo equipo, los Orioles de Baltimore. Tovar dio un sencillo sin outs en el noveno inning ante Mike Cuellar. Más temprano en la temporada, el venezolano había conectado un hit con un out en el noveno para romper la joya que hilvanaba Dave McAnally. Posey does have the green light, hits that one hard into right field, that is way back and goodbye, Buster Posey. En nuestro versus retro de los jueves, Joe Mauer ante Buster Posey. Buster Posey contra Joe Mauer. No tan retro, porque se retiraron hace relativamente poco. La carrera de Joe Mauer se desarrolló entre 2004 y 2018 y la de Buster Posey entre 2009 y 2021. En su momento convivieron en las grandes ligas. Buena parte de sus trayectorias las desarrollaron simultáneamente y cada uno en su liga estaba entre los mejores en su posición. Posey siempre fue catcher. Mauer después pasó a la primera base. Siempre con los Mellizos de Minnesota, Mauer. Siempre con los Gigantes de San Francisco, Posey. Mauer tuvo aquel problema de conmoción que lo sacó de la receptoría y vaya que era un muy buen receptor. Llamaba el juego de pelota extraordinariamente, si no pregúntenle a Johan Santana. Y Posey tuvo aquella lesión con el deslizamiento de Scott Cousins de los Marlins que derivó en la llamada regla Buster Posey. Esta regla tan difusa del deslizamiento en la goma, de bloquear el home y todo esto que cada vez que ocurre genera polémica. Vaya, vamos a indagar, a presentar notas y estadísticas de cada uno de ellos, tomando en cuenta que fueron catchers de gran ofensiva, bateadores de 300 de por vida, como lo ven allí. Posey 302, Mauer 306, ganaron títulos de bateo, no tenían tanto poder. Como observan allí, 158 jonrones. Buster Posey, 143 Mauer. El WAR de cada uno de ellos, 44.8. El de los Gigantes de San Francisco, 55.2. El de los Mellizos de Minnesota. Tomemos en cuenta también que la carrera de Mauer fue de 15 temporadas. La de Posey fue de 12 temporadas. Una carrera corta. Incluso se retiró sorpresivamente luego de un muy buen desempeño en 2021. Un poco el currículum de Joe Mauer. En sus 15 temporadas, 3 títulos de bateo, 6 veces All-Star, vez más y por última vez la receptoría. En 13 de sus 15 temporadas conectó 119 hits o más. En sus primeras 8 campañas se ponchó solo 387 veces, dotado de un contacto prodigioso. Luego, con el síndrome conmoción que lo llevó a la primera base, perdió tiempo de juego, su promedio descendió, su calidad bateadora mermó y se ponchó 647 veces en las siguientes 7 zafras. Es decir, en las primeras 8, 387 veces en muchos más turnos. Y en la parte final de su carrera, se ponchó 647 veces en 7 temporadas. Seguía teniendo un muy buen contacto, pero ya no era ese mismo bateador. Buster Posey en sus 12 campañas ganó un título de bateo, 7 veces All-Star, un guante de oro, un MVP de la Liga Nacional, también fue novato del año, 3 anillos de Serie Mundial, fue el catcher titular en aquellas campañas pares en las cuales, dirigidos por Bruce Bochy, los Gigantes se consagraron campeones 2010, 2012 y 2014. 5 bates de plata. Y realmente fueron 10 las temporadas completas de Posey. En sus primeras 3, en 2 de ellas totalizó 52 compromisos. En 2011 solo jugó 45, aquella lesión que recordábamos hace un momento que derivó en la regla Posey. Y en 2012 tuvo una temporada
tipo Mauer, la que reseñábamos de Mauer, que creo que fue inclusive superior. En aquel 2012, el jugador de los Gigantes batió 336 con 24 jonrones, 103 remolcadas, todas cifras topes en su carrera, y se llevó el regreso del año porque venía retornando de aquella seria lesión en una de sus piernas. Bateador zurdo, bateador derecho, Mauer zurdo, Posey derecho, ambos muy buenos en los dos costados del juego, como bateadores y como receptores, que no tenían gran poder a la ofensiva, no eran jonroneros, pero combinaban, sí, poder dar un jonrón de cuando en cuando, pero sobre todo tener altos averajes en promedio de bateo y en porcentaje de envasado. Hay una pequeña ventaja de Posey respecto a Mauer. 3 anillos de Serie Mundial del jugador de San Francisco, ninguno para Mauer, y en sus juegos de postemporada, en los 10 en los cuales participó, Minnesota no ganó un solo juego. Batió 2.75 en esos partidos de postemporada, con 6.41 de OPS. En la debacle generalizada de los mellizos en postemporada, Mauer fue una de las caras de esa debacle. Y Posey en 58 juegos de postemporada tampoco fue tan relevante, pero con una gran conducción de juego, y vaya, su equipo ganó 3 series mundiales con él como figura esencial. 252 de averaje con 667 de OPS. ¿A quién escogerían ustedes? Y siempre leemos todos sus comentarios en el chat. ¿A quién escogerían ustedes como su catcher de planta para comenzar a construir un equipo? ¿Quién tenía mejor perfil y don de liderazgo para llamar el juego y conducir desde el home al equipo? ¿Quién cree usted tiene una mejor probabilidad de llegar al Salón de la Fama? Creo que ambos eventualmente van a estar en Cooperstown, pero ¿quién tiene un mejor perfil para lograrlo con un más alto porcentaje y más pronto? Versus Joe Mauer, Buster Posey. Tiene usted la palabra. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador, presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Llegamos a esta parte en la que presentamos nuestros pronósticos, los player prop y los datos estadísticos para una jugada segura. Y no siempre se da, pero elementos objetivos nos sugieren un camino. Ayer Merrill Kelly no perdió el derecho de Arizona, que tiene 0-10, sigue teniendo 0-10 de por vida contra los Dodgers. Lanzó bastante bien, pero no pudo anotarse su primera victoria ante el equipo californiano. Y eso pasa en el béisbol, se puede tener 0-10, pero viene un día el hombre inspirado y mete 9 ceros. Ayer lanzó bastante bien, pero Arizona no bateó, que está en una debacle terrible el equipo de los D-backs. Mañana vamos a dedicar un versus entre equipos, que no hacemos mucho, en la caída tanto de Arizona como de Miami, tomando en cuenta que los Marlins al menos ganaron la serie en Cincinnati, la reciente serie que realizaron. El primer dato hoy, cortesía de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. JT Realmuto contra Patrick Corbin. Vaya que este zurdo ha recibido palo en los últimos años. Ha sido los pitchers más castigados en las últimas 3 temporadas en las Grandes Ligas. Este año no ha estado tan mal como en las anteriores y, sin embargo, tiene efectividad de 5.03. 7 ganados, 11 perdidos. Ha tenido algún partido por allí bueno, y lo que, vaya, es valioso para su equipo, para Washington, es que el hombre ha tomado la pelota cada 5 días y ha dado innings para su manager Dave Martínez. El catcher de los Phillies tiene contra Corbin de 32-11, 344 con 2 jonrones, 2 dobles, 2 boletos, y lo ha ponchado 6 veces. En la potencial alineación de Filadelfia contra Corbin hay 6 cuadrangulares. Los 2 de Realmuto, 2 de Alec Bohm y 2 de Kyle Schwarber, que batean más de 350 o más contra Patrick Corbin en los casos de Alec Bohm y de Kyle Schwarber. Y Bryson Stott tiene de 7-4 contra el zurdo de los Nacionales. Así que pareciera que puede ser una noche difícil, con todo y que Aaron Nola no tiene un buen historial contra el equipo de la capital de los Estados Unidos.
Nola en la campaña tampoco ha sido tan dominante, 9-8 con 4.58. Y contra Washington tiene 7-8 con 3.94. Pero en todo caso, en un juego probable de alta producción ofensiva, me inclino por los Phillies ganándole a los Nacionales en el día de hoy. También es interesante el dato de Miguel Cabrera contra Kenta Maeda a nombre de Juega en Línea. Si lo suyo es el casino, con la mejor experiencia online. Si se trata de caballos, con el streaming en vivo. Y si los deportes en general, cualquier disciplina de cualquier liga del mundo son su predilección, con las mejores cuotas, solo en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Miguel Cabrera, que viene bien, de 9-5 en sus últimos 2 partidos, de 21-8 en agosto, para promedio de 381. Ha tenido éxito contra el japonés Kenta Maeda, de 23-8, 3.48 de promedio, con un doble, un jonrón, un boleto y 6 ponches. Ya desplazó a Robin Jones del puesto 19 en la lista entre los mejores hiteadores de todos los tiempos y sigue avanzando en pos. Vaya, podría llegar hasta George Brett, otro gran nombre. Y este ritmo reciente de Cabrera acelera las cosas en pos de George Brett. De por medio está Paul Warner. Los 2 juegos que queremos revisar para hoy. Nacionales contra Phillies. De nuevo volvemos con Patrick Corbin contra Aaron Nola. Y ya les dábamos los datos respecto a ese partido una vez que comparábamos a Realmuto contra Patrick Corbin y el éxito que ha tenido Realmuto y varios de los bateadores de los Phillies contra el zurdo de los Nacionales. Ya les decíamos que nos inclinamos por Filadelfia allí en un juego de probable alta producción. San Luis Tampa Bay, el otro juego que queremos revisar. Vaya, yo he perdido la confianza en Matthew Liberatore. Este muchacho que era un gran prospecto cuando lo adquiere San Luis en un cambio por Randy Arozarena y José Cafecito Martínez. Estuvo involucrado en este cambio. Un abrazo a Cafecito que mira todos estos trabajos. Es un ávido televidente o hombre de redes y que mira todos los trabajos digitales como los de televisión o los de distintas plataformas digitales. Bueno, abrazo a Cafecito. Él fue cambiado en esa transacción mediante la cual llegó Liberatore, pero no ha estado nada bien. 1-4, 6.93, no le tengo ninguna confianza. Aunque por el equipo de Tampa Bay, en medio de su crisis en la rotación de picheo, Zach Little ha emergido, un pitcher utilizado más que nada como relevista, como opener. Su último trabajo de 5 innings fue bastante bueno, pero tampoco me brinda confianza. 2-2 con 4.04. Y vaya, Paul Goldschmidt tiene contra Zach Little de 6-5 con un cuadrangular. De 6-5 con un cuadrangular. Ahí está ese dato. Este juego es una moneda al aire totalmente incierto. Me parece que San Luis, con todo y que Liberatore no anda bien, puede imponerse en medio de un juego donde prevalezca la producción ofensiva. El Cerrador, a nombre de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. ¿Buscas ganar y divertirte en un solo lugar? Bienvenido a Juega en Línea. Gana jugando deportes, casino, hipismo, juegos virtuales y retira tus ganancias en menos de 10 minutos de forma segura y confiable. Visita hoy juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Trivia y su respuesta a continuación. Refrescamos lo que planteamos a todos ustedes. Fernando Valenzuela, vaya, después del Toro, del mexicano, cuyo WAR de por vida fue de 41-42, ¿quién es el segundo pelotero mexicano con mejor WAR? ¿Fue Vinicio Castilla? ¿Fue Ismael Valdés? ¿Fue Giovanni Gallardo? ¿O fue Teddy Higuera? La respuesta es este último, el zurdo, que fue novato del año con los Cerveceros de México. Fue el que le peleó el novato del año, corrijo, a Ozzy Guillén, que terminó ganando Osvaldo Guillén, el venezolano. Teodoro Higuera tuvo un WAR de por vida de 30.3. Llama la atención aquí que no esté Vinicio Castilla por encima. Pero bueno, esta es la realidad. Higuera ganó 20 juegos y fue el Juego de Estrellas de 1986. Pero vaya, bastante distante del 41.4 de el Toro Valenzuela, cuyo número 34, retirado este viernes por los Dodgers de Los Ángeles. Vaya que la Fernando manía
causó furor en Los Ángeles y aquella campaña, el furor comenzó a desatarse en el 80 cuando apareció brevemente, pero en el 81 se desata por completo la Fernando manía, con ese estilo tan particular de Fernando Valenzuela, con su screwball de mirar al cielo, el movimiento tan singular que tenía en el montículo y el dominio que exhibía. Fue novato del año y Cy Young en aquella temporada del 81. El toro Fernando Valenzuela, el líder en WAR, y el segundo en la respuesta, Teddy Higuera. Concluimos el capítulo número 51 de Entre Líneas, preparando ya el próximo. Cada día un reto para ofrecerles el mejor contenido posible. Siempre gracias a la dirección de Sergio Gómez, la producción de José Gabriel Salas. Hasta nuestro próximo encuentro. Se despide de ustedes Fernando Arreaza. Muchas gracias.